Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva como título Esforcémonos por ser vasos de honra para Dios. Repito, esforcémonos por ser vasos de honra para Dios. Producto de este título me propongo alcanzar el siguiente propósito, y es explicar que debemos seguir la justicia, el amor, la paz y la fe para llegar a ser nosotros, miembros de la iglesia, los vasos de honra para Dios. Repito, entonces, es eso lo que necesitamos nosotros, ¿ya? Desarrollar, apegarnos a seguir la justicia, la fe, la paz y el amor para poder llegar a obtener este calificativo de vasos de honra ante Dios. Todo lo contrario, también me propongo invitarlos a desechar la inmundicia, a desechar la codicia y desechar la autojusticia, que son valores negativos que nos transformarían en vasos de deshonra para Dios. Entonces, ese es el propósito que persigo en el desarrollo de este tema. Y espero compartirlo con ustedes y que haya comprensión debida al mismo. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ustedes conocen bastante de su vida, llega un momento dado en que él siente que le queda poco tiempo de vida. Imagínense esa situación mental que él está viviendo. Advierte, siente por las experiencias que está viviendo que él está a pocos días de morir. En función a ello, con su misión como apóstol, entonces toma todo el coraje necesario para transmitir instrucciones a Timoteo, un joven ministro de la iglesia al cual Pablo dice: necesito prepararlo, necesito enfocar perfectamente la macrovisión que Timoteo tiene que tener de todos los acontecimientos en la iglesia. Y de hecho entonces Pablo dice: necesito transmitirle fortaleza, dirección, guía espiritual a Timoteo. Y es así como toma la decisión, Pablo, de explicarle a Timoteo cómo considerar el caso de falsos hermanos dentro de la iglesia. Y esa es una realidad. Pablo dice: Timoteo, tengo que capacitarte y tienes que tú desarrollar la habilidad para poder detectar falsos hermanos dentro de la iglesia. Y pone un ejemplo claro en su época, en el primer siglo. Existían falsos hermanos cuyos nombres están escritos allí en la Biblia como Himeneo, un falso hermano dentro de la iglesia del primer siglo, y el otro Fileto. Ambos, Himeneo y Fileto, estaban esparciendo falsas doctrinas aún dentro de la iglesia. Y cuando Pablo advierte este hecho, dice: es necesario dar instrucciones precisas cómo tratar este tema dentro de la iglesia. Himeneo y Fileto estaban, transmitiendo, dispersando falsas doctrinas. Y Pablo le dice: mira, cuando tengas este tipo de problemas dentro de la iglesia, te voy a dar aquí los lineamientos que debes tomar. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde tenía Timoteo que llegar para poder detectar esta falsa transmisión de doctrinas dentro de la iglesia? Ya. De tal manera que para ilustrarlo, el apóstol Pablo toma una comparación, hace una descripción que quedó escrita en la segunda carta a Timoteo. Vamos ahí, por favor. Segunda carta
a Timoteo en el capítulo 2 y los versículos 20 y 21. Allí vemos las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo para poder resolver este tipo de problemas dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Vean la metáfora, la comparación que hace el apóstol Pablo para darle la instrucción a Timoteo. Leo versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Vean la instrucción que se está dando allí. Así que continúa. Si alguno se limpia, y ahí va el mensaje para nosotros, porque esto no es solo para la iglesia del primer siglo. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles? Por ejemplo, inmundicia, envidia, codicia. Ustedes pueden enumerar los frutos de la carne, ¿sí? De Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son disensión, chisme, pleito, borracheras, orgías. Ahora vean, si alguno se limpia de estas cosas, los frutos de la carne, que usted reconoce muy bien, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Vean lo determinante. Santificado, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ven cómo Pablo entonces le está describiendo el escenario a Timoteo para que él visualice bien. Y a nosotros nos instruye también. Toma el ejemplo de una casa grande, dice allí. Llámese iglesia. ¿Sí? La casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata. Miembros fieles, dedicados, esforzados, que están pasando por pruebas difíciles, pero que continúan su caminar hacia el reino. ¿Sí? Eso es lo que entendemos aquí. No solo utensilios de oro y plata, sino que también hay utensilios de madera y de barro. Y de acuerdo al material del cual estén hechos, dicen que unos son para usos honrosos. Una vida cristalina, una vida cristiana dedicada, llena de fidelidad, ¿sí? No importando las circunstancias que estén sucediendo en nuestra vida o a nuestro alrededor. ¿Ya? Necesitamos entonces ser estos instrumentos para honra. Y claro que sí, santificados en la palabra de Dios y el ejemplo de Jesucristo. Y en esas condiciones seremos útiles al Señor y estaremos dispuestos para toda buena obra. Entonces repito que esta descripción que Pablo le hace a Timoteo es semejante a poder describir allí una casa en donde los dueños tienen sus factores económicos bastante robustos, o una economía plena, podríamos decir. Se describe también una casa de una persona que tiene muchas posesiones, un hogar de ricos, donde hay recipientes, dice, de acuerdo a la necesidad que él tiene allí. Algunos vasos serán baratos, de madera, de barro, otros un poco más costosos. Vean que hay una clasificación. Y aquí el apóstol Timoteo está captando plenamente el enfoque que Pablo le está dando. Ahora bien, cuando hablamos de vasos de honra y vasos de deshonra, estamos entonces hablando de la calidad de miembros en la iglesia. Eso es de lo que estamos hablando. La calidad, la fidelidad, la entrega, la convicción de los miembros de la iglesia.
Y estos son valores que tenemos que ir desarrollando. Tenemos que identificarnos plenamente en la iglesia con estos valores, ¿ya? Que no son gratuitos, que no son automáticos. La fidelidad no se adquiere automáticamente. La disciplina, la entereza, la entrega a los caminos de Dios no se adquiere automáticamente, solo por asistir a las reuniones el sábado. No, implica esfuerzo. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios. Regresemos. Capítulo 3 ahora. Primera de Corintios. En capítulo 3, versículos 12 al 15, ahí vamos a leer lo siguiente. Estamos llegando a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Vean que se enfoca el mismo tema con un contexto un poquito diferente. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Estamos ahí. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, vean los materiales que se mencionan. Repito, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recogerá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por medio del fuego. Vean ahora la clasificación y la inducción que le está dando Pablo a Timoteo con estos ejemplos. Deducimos entonces que dentro de la iglesia podemos haber miembros para la honra de Dios y otros miembros para la deshonra. Tal como sucede con los vasos en esa casa de una persona pudiente que tiene clasificados, sí, sus vasos de oro, de plata, etcétera. Pero también hay desechables. ¿Verdad que ahora también se compran todos esos tipos de vasos, platos allí? Unos para honra, otros para deshonra. Ahora, Pablo está enfocando este contexto para llevar a Timoteo a ubicar sus ojos sobre Himeneo y Fileto, dos miembros de la iglesia que estaban transmitiendo falsas doctrinas allí. Pero esta es una enseñanza fuerte también para nosotros. Es una enseñanza que nos motiva, es cándida, que está aquí en la Escritura. ¿Por qué? Porque también nos incluye a todos. Y vean cómo lo enfoca. Vean cómo se define, aparte de la membresía en la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, ahora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Vean por qué Pablo está hablando esto. ¿Cuál es su base bíblica? Tiene los problemas con Himeneo y Fileto, pero también se extiende. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Vean las cualidades. Pablo dice, para que seamos librados, apartados de hombres perversos y malos. Pero estos no son los hombres que están allá en la sociedad. No, él está refiriéndose a hombres dentro de la iglesia. Porque vean lo que dice ahí. Porque no es de todos la fe. Vean, está enfatizando en la iglesia
le está dando instrucciones a Timoteo para que él desarrolle esas habilidades, virtudes, cualidades para poder resolver ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces dice, porque no es de todos la fe. ¿Qué es lo que está diciendo ahí entre líneas? ¿Qué entiende usted cuando dice, no es de todos la fe? En la vasta experiencia del apóstol Pablo, instruyendo, fundando iglesias, tratando con gentiles, Pablo tuvo una vida muy difícil que llegó a escribir de ella parte de su experiencia en la segunda carta a los Corintios, una vez más. Ahora en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 26, Pablo está indicando parte de su experiencia como apóstol, como líder de las iglesias gentiles en su área. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Ahora, vean la vida de Pablo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Vean esa vida de Pablo, difícil. Peligros en el mar. Ahora viene, no solo lo que ya mencionamos, peligros entre falsos hermanos, dentro de las iglesias. Vean, ríos, mares, desiertos, viajes, hambres, desnudez, prisiones, pero aún agrega ahí, peligro entre falsos hermanos. Vean cómo está Pablo instruyendo a Timoteo y por extensión a nosotros también allí. Ahora bien, ¿por qué Dios permite las pruebas y estos peligros? ¿Por qué Dios permite vasos de deshonra en la iglesia? Pues estamos enfocando en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Dios lo hace con dos propósitos principales. Dios permite nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, permite que haya variedad de vasos de honra y vasos de deshonra, pero lo permite, número uno, para probar quiénes seremos aprobados. Vean bien, Dios permitió que Himeneo y Fileto estuvieran dispersando doctrinas falsas en tiempos del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para probar quiénes serían aprobados, quiénes no se dejarían arrastrar por esas falsas doctrinas, aún transmitidas por falsos hermanos. Primer propósito. Y el segundo propósito por el cual Dios permite esta situación embarazosa dentro de las iglesias es para juzgar y condenar a los que tuvieron la oportunidad de enderezarse, tuvieron la oportunidad de cambiar, tuvieron la oportunidad de limpiar sus malos pensamientos, malas actitudes, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Recuerden ustedes que Dios es un Dios de amor y misericordia. ¿Sí? Cada vez que nosotros le fallamos a Dios en su ley, vamos de rodillas, le pedimos perdón y Él nos perdona, nos justifica. ¿De acuerdo? Pero necesitamos pedir ese apoyo espiritual de Dios para generar estos cambios de actitudes, de acciones dañinas, como transmitir falsas doctrinas. Vean el problema dentro de la iglesia en el primer siglo. Ahora bien, ¿sucederá? Claro que sí. Lo que está escrito en la Biblia son profecías, entonces. Por lo tanto, ante esa situación, Pablo insta a Timoteo. Pablo motiva a Timoteo a continuar sus esfuerzos para ser vasos de honra para Dios, aún con esos inconvenientes.
le dice, tienes que perseverar, tienes que esforzarte, tienes que luchar para que seas un vaso de honra, siguiendo la justicia, la paz, el amor, ¿sí?, la comprensión, desechando envidias, cosas inmundas o inmundicia, lascivias, odio, ira. Necesitamos esforzarnos. Vamos una vez más a segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, para leer ahora los versículos 22 y 23. Con ese propósito, motivando a Timoteo para que continúe sus esfuerzos para ser un vaso de honra, con ese propósito, Pablo le escribe en el versículo 22 y 23. Y le dice, huye también de las pasiones juveniles. Vean con qué propósito. ¿Sí? Le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Ya. Sigue, vean qué es lo que nos puede hacer vaso de honra. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Síguela con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero a Timoteo amonesta, a nosotros nos llama también a reflexionar, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas y que puede ser calificado como un vaso de deshonra delante de Dios. De modo que Pablo se preocupa por instruir a Timoteo de esta manera y le dice, Timoteo, debes alejarte de codicias, de envidias, de lujurias, de las pasiones juveniles. Y eso encierra un gran concepto y muchas variedades de actitudes negativas. ¿Qué incluye una pasión juvenil? Sí, emociones, euforia, desfogue en muchos aspectos. Le dice, debes prescindir de todo ello y por el contrario, tienes que correr tras las buenas virtudes. Tienes que alcanzar las buenas virtudes que, repito, no son automáticas. El amor no es automático, no sale automáticamente de la persona, ¿sí? El gozo, como frutos del Espíritu Santo, no son automáticos. Un comentarista de nombre John Stott dice, aquí se utiliza el verbo dioko, como sinónimo de correr tras, buscar, ya. Y se usa, dice, para describir la búsqueda de la voluntad de Dios. Ya, entonces nosotros comprendemos ahí. Huye bien de las pasiones juveniles y ahora que dice, y busca o anda atrás de la justicia que es la voluntad de Dios. Eso debe ser el valor moral que debemos tratar de alcanzar. Ya. Pablo se está imaginando también o está describiendo una analogía de una carrera en donde Pablo se imagina que la persona va esforzándose hacia adelante, siempre hacia adelante para alcanzar la meta. Puede ser una competencia de atletismo, una competencia de carrozas tal vez, pero hay un esfuerzo por llegar a la meta. Vamos ahora a Filipenses, regresemos unas páginas, a Filipenses capítulo 3, para leer los versículos 12 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 14. Vean que Pablo dice, con esta imagen en su mente, no que yo lo haya alcanzado, o sea, la meta, ¿verdad?, en esa competencia. No
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, voy hacia adelante, para ver si logro asir, esto es tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 14. Prosigo a la meta. Esa es la motivación, ese es el mensaje. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean que el medio para alcanzar el premio es en Cristo Jesús. O sea, utilizar el recurso al sumo sacerdote que tenemos a disponibilidad para alcanzar esa meta, que es por Cristo Jesús. Todos los esfuerzos, el sacrificio que Jesucristo hizo. Por lo tanto, Pablo dice, yo prosigo a la meta, pero yo no soy perfecto, ¿sí? Como no lo somos nosotros aún, porque tenemos naturaleza humana. Estamos en el proceso de transformación para alcanzar el máximo objetivo de Dios, llevarnos a ser hijos de Dios, hijos espirituales de Dios. Entonces, tal como Timoteo está siendo motivado, nosotros como iglesia en la actualidad también estamos siendo persuadidos con este mensaje. Por eso todos debemos correr en esta carrera del cristianismo, pero lejos del peligro espiritual. Tenemos que alejarnos de esos caminos que nos hagan tropezar en nuestra ruta espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la justicia, buscar la paz. Ya. Vean entonces que la instrucción de Pablo a Timoteo debe ser: tienes que tener la capacidad de corregir a tales falsos maestros, tales falsos hermanos, y para hacerlo, también Pablo le dice, le da la clave, le da la fórmula de cómo tratar este tipo de problemas. Y le dice, cuando tengas este problema en tu iglesia, resuélvele de una manera cristiana. Vean que Pablo se preocupa por eso. Segunda de Timoteo, una vez más, adelantito, capítulo 2, versículos 24 al 26. Vean que ahí está la instrucción. Al reprender, al corregir un mal hábito entre un miembro de la iglesia, se tiene que actuar con las normas que Dios prescribe. Dice, versículo 24, porque el siervo del Señor, el miembro de la iglesia, no debe ser contencioso. Ahora, contencioso al corregir, áspero, duro. ¿Sí me entienden? Vuelvo a leer. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino corregir en forma amable. Vean que dice, bueno, ¿y cómo voy a corregir yo de forma amable? Esto sale de lo normal. Porque lo que vemos en la sociedad, la corrección es dura, difícil, golpea, ofende, ¿sí? Casi rechaza y se da con ira y con ganas de destruir a la persona. Y dentro de los planes de Dios dice que debemos de ser amables hasta para corregir. Amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, porque hay pruebas. Versículo 25. Que con mansedumbre, vean, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Me entiende? No vamos a ir bruscamente a atacar, ¿sí? A señalar como que nosotros fuéramos súper perfectos. No, ahí está la clave. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahora vean, utilizando la mansedumbre, ¿para qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿A quién? Al hermano que está transmitiendo falsas doctrinas. Por si acaso Dios, no el ministro, no el hermano,
sino que Dios le conceda que se arrepienta. Vean ustedes que el arrepentimiento es un don que proviene de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra mala forma de vivir, proviene de Dios. ¿Sí? Si es lo que entendemos nosotros ahí. Entonces, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa es la forma. Ahí está la fórmula para poder tratar un problema de esta naturaleza dentro de la iglesia. Con mansedumbre, amables, pero directos, al grano, poniéndole el punto a la I. O sea, el problema es problema. ¿Sí? Entonces, con amabilidad, con todo respeto, con misericordia, con mansedumbre, bueno, vamos a corregir la situación, la actitud negativa. Y vean que todo lo que estamos viendo lo vemos en el contexto de la iglesia del primer siglo. Pero son instrucciones para todas las épocas de la iglesia. Entonces, que usted con mansedumbre corrija, no quiere decir que sea débil. ¿Sí? No quiere decir que sea flojo. No, la mansedumbre es una virtud, pero exige fortaleza, ya. Firmeza, con amabilidad, pero firme, corrigiendo los problemas que se puedan dar, dependiendo de la índole. Gálatas ahora también, Pablo escribiéndole a los Gálatas, sigue dando instrucciones. Gálatas capítulo 6, ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vean la instrucción. Y es para todos nosotros como miembros de la iglesia, ¿de acuerdo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean qué instrucciones más directas. Y eso nos compete a todos. Hermanos, dice ahí claramente, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, enumere usted las faltas. Ponga su vista en los 10 mandamientos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vean el consejo. Vosotros que sois espirituales, ¿sí? Vosotros que sois espirituales, restauradle. Vaya con el hermano, con amabilidad, como leímos, con mansedumbre y corríjale. Pero vea, no utilice otros medios, no utilice indirectas. Mire, hermanito, ¿qué le parece a usted esto? Por ejemplo, ¿por qué no va directamente al hermano que ve que tiene alguna dificultad? ¿Se entiende? Buscar ahí, evasivas. Si hacemos eso, nos colocamos en un papel de autojustos. Señalar. Sí, señalar es una situación tan común. Cuidado, con mansedumbre. Si usted, hermano, ve a alguno cometer una falta, vaya, restáurelo, háblele con amor, con cariño. Somos hermanos de la iglesia y me duele que estés haciendo esto y esto. Te lo digo con respeto. Tómalo así, te aprecio. Pero yo, eso sí, con cosas verdaderas, ¿verdad? Sobre cosas verdaderas, no sobre dimes, no sobre diretes o rumores, sino cosas evidentes. Porque ahí dice, si alguno fuere sorprendido,
como decimos comúnmente, llenos de masa en el problema directo, con las manos en la masa, como dicen, ¿verdad? Pero con mansedumbre, ¿sí? Con amor, con respeto, con cariño, no para destruirlo, para restaurarle, porque nosotros entonces vamos a apoyarlo, a sacarlo de ese fango, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo, ¿sí? Considerándote a ti mismo. Entonces, vean, Pablo está instruyendo a Timoteo. Y si ustedes advierten aquí, cómo se corrige, es también tan importante como lo que se hace. Porque usted no puede corregir algo que usted también está haciendo. ¿Entiende? No puede ser así. No puedo yo corregir a alguien si yo estoy cometiendo el mismo error o la misma falta. Ya. Tenemos que instruir, restaurar con bastante diplomacia, pero directos. Y dice la Biblia, cuando veas al hermano cometer un error, ve tú y él, estando solos, y resuelvas el problema. Y todo queda en paz. Quizá era una niñería. ¿Me entienden? Quizá fue un solo malentendido. Bueno, se ponen de acuerdo y la paz vuelve allí. Entonces necesitamos comprender esto. Ahora bien, usted cumple con restaurarlo, pero no lo va a obligar a cambiar su actitud, porque ahí no puede. ¿Sí? Por ejemplo, en la Iglesia de Dios Unida no celebramos cumpleaños. Es una norma, por muchos valores que hemos escuchado, ¿de acuerdo? Pero si usted lo hace, ¿lo puedo yo ir a obligar a cambiar su actitud? No puedo, no puedo. Lo menos que puedo hacer es restaurarle, amonestarlo, conducirlo, motivarlo a decir por qué no lo hacemos. Hay un ejemplo claro. ¿Por qué no celebramos Navidad? Se puede decir, hermanos, eso es pagano, etcétera, etcétera. Pero si usted lo quiere hacer, ¿quién lo va a obligar? Se entiende que no podemos cambiar, no podemos obligarlos a cambiar, porque es un patrón mental. Quizá su entorno social lo hace incurrir en ese tipo de problemas. Y su falta de carácter es, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya. En relación a guardar el sábado, por ejemplo. Vean cómo se extiende, dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y se da la orden, no trabajar, etcétera, etcétera. Y dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Entonces quiere decir que si alguien, una visita, llega a mi casa y ella me pone el itinerario para salir de paseo en sábado, yo no tengo que aceptarlo. Yo voy a poner las normas en mi casa. ¿Pero lo voy a obligar? No, sencillamente no, como Pablo está diciendo ahí. Por ejemplo, debe ser la meta de un miembro de la iglesia, todos generalmente, guiar al hermano. Esa es nuestra meta, guiarlo. Si es posible, como leímos ahí, conducirlo al arrepentimiento. Aunque aquí no implica que nosotros lo vamos a obligar a cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque el cambio de actitud requiere cambio de mente. La persona tiene que reconocer la verdad de la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mente ha sido cautivada. Pero con la actitud suya de restaurarle, entonces es posible que él o ella o yo vuelva al arrepentimiento
y deje de cometer la falta X. Ya. Entonces entendemos que Satanás como que intoxica la mente. La intoxica, introduce sus partículas químicas de envidia, ira, ¿sí?, rebeldía, rechazo a la autoridad, intoxica la mente de las personas y las lleva cautivas a cometer X o Y problema. Ya. Satanás es un ser poderoso, tiene bastante influencia en esta sociedad. Y por eso es que el apóstol Pablo, recuerden que está presto a morir decapitado. Él presiente que sus días están siendo mucho más reducidos y dice, necesito instruir a Timoteo en estas situaciones. Segunda de Timoteo, una vez más, capítulo 3 ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Vean ahora cómo Pablo enfoca. Habla sobre los últimos días, recta en la cual estamos nosotros casi iniciando. Los últimos días de la sociedad, de la humanidad. Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y vean que aquí se comienza a describir a los vasos de deshonra en la iglesia, con estas actitudes que vamos a leer. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, y el consejo a estos evita. Consejo, motivación, persuasión, pero no obligación, porque no podemos obligarlos. ¿Ya? Motivarlos a apartarnos de estos hombres, mujeres que exhiben estos valores morales, detractores, soberbios, blasfemos. ¿Ves? Estamos viviendo en una sociedad cuyos frutos son evidentes allí. ¿Sí? Estamos nosotros viviendo en estos tiempos. Aquí Jesucristo describe este tiempo del fin como los tiempos de Noé y Lot, paralelo a ellos. La sociedad entonces terminaría corrupta, ¿sí? La corrupción abundaría tremendamente. Y en los días de Noé y Lot, cuando la corrupción llegó a su colmo, entonces Dios tuvo que intervenir. Y ustedes saben la intervención que Dios hizo ahí. Aquí al leer todos estos versículos, usted va a encontrar 19 características de los hombres de estos tiempos. Y se pueden muy bien clasificar, ¿ya? Podemos clasificar estas 19, digamos, categorías o actitudes del ser humano. Y la podemos muy bien clasificar porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etc. En esta sociedad, una sociedad absorta, una sociedad egoísta, avara, orgullosa. Pero también podemos encontrar hombres dentro del contexto de la vida familiar, una vida familiar deteriorada en la actualidad, ¿sí? Hijos insolentes, hijos rebeldes, o al revés, padres insolentes, rebeldes. Pero también estas 19 características las podemos encontrar en un entorno de la sociedad a nivel general. Ya. Una sociedad llena de promiscuidad, profanas, irrespetuosas,
rebeldes a la autoridad, odiando el bien, traicioneras, envanecidas, etcétera. Todo esto. Y Pablo está instruyendo, porque él está a punto de ser decapitado. ¿Ya? Entonces se está enfocando todo esto para beneficio de la iglesia. El trabajo de Timoteo allá en su época, pero el trabajo de la iglesia ahora en pleno siglo XXI. Segunda de Timoteo, estamos ahí todavía, ahora, capítulo 3, versículos 6 al 9. 6 al 9. Porque de estos son los que, hablando de los falsos miembros, los vasos de deshonra, porque de estos son los que se entremeten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Describiendo el panorama y refiriéndose a los maestros que estaban, a los miembros de la iglesia que estaban proliferando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Podemos decir que son falsos maestros también. Y aquí leímos que estos se van a los hogares, mientras los hombres, los esposos están trabajando. Pablo está diciendo, entran y halagan y engañan a mujeres faltas de conocimiento, ¿ya? Faltas de carácter, que también quieren escuchar sandeces, que les gusta escuchar los rumores, que les gusta escuchar las novedades. Como dice alguien, el chisme a mí no me gusta, pero me distrae. Bueno, no es lo correcto ellos. Esto hace recordar a Pablo en estos tiempos a dos magos que en tiempos de Moisés estaban transmitiendo lógicamente conocimientos perturbadores. De acuerdo a la tradición judía, los nombres son Janes y Jambres. Estos dos hombres se opusieron a la verdad y con trucos y magias rechazaban la verdad de Dios. Ya. Pero, como leímos ahí, finalmente Janes y Jambres perecieron, fracasaron allí. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros ser esos vasos de honra para Dios? Versículos 10 y 11 ahí mismo nos dice. Versículos 10 y 11. Pero tú, le está hablando Pablo a Timoteo y a nosotros. Pero tú has seguido mi doctrina. La pregunta es, ¿cómo podemos ser vasos de honra para Dios siguiendo las doctrinas de Dios? Repito, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, el amor, la paciencia. Vean lo que se describe, versículo 11. Persecuciones y padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que decidan ser vasos de honra para servir a Dios padecerán persecución, está diciendo ahí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces se da una serie de atributos, normas de conducta que nos pueden ubicar dentro del concepto de vasos de honra para Dios. ¿Ya? Pablo está aquí contrastando a los quebrantadores de la ley con su ejemplo. Leímos su experiencia en prisiones, en peligro de mares, en peligro de ríos, todo lo que él sufrió. Y Pablo clasificó como un vaso de honra para Dios. Ahí mismo en Timoteo, versículos 14 en adelante, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16 y 17 ahora. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos leído ahí que toda la escritura es inspirada, vean, inspirada. Podemos utilizar un término similar. Toda la escritura es exhalada de Dios, ¿sí? Pero lo hace Dios. Esa inspiración de la Biblia nos sirve a nosotros para cubrir 4 etapas. Comprendemos que la Biblia es inspirada por Dios, número 1, porque establece las doctrinas de Dios. Por eso es inspirada la palabra de Dios, porque establece las doctrinas de Dios. Segundo, porque la Biblia refuta, rechaza los conceptos falsos. Por eso es inspirada la palabra de Dios. Tercero, porque corrige lo delicado y deficiente. Por eso la palabra de Dios es inspirada, como lo leímos ahí. Toda la escritura es inspirada, exhalada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tercero, la Biblia es inspirada por Dios porque instruye en los caminos de Dios. Esas son las 4 áreas que cubre la palabra de Dios. Y por eso es inspirada, repito, porque tiene las doctrinas de Dios. Segundo, rechaza los conceptos falsos. La Biblia, tercero, corrige la deficiencia. Y cuarto, instruye en los caminos de Dios. Un comentarista de nombre John Stott dice: no tenemos la libertad para inventar nuestros mensajes. Mucha atención para nosotros. Repito, no tenemos la libertad para inventar nuestros mensajes, sino solo la comunicación de la palabra de Dios. Ven, esa es la responsabilidad de la iglesia. Repito, no tenemos la libertad, la potestad de inventar nuestros mensajes, sino solo tenemos la obligación de comunicar la palabra que Dios ha hablado. No podemos agregarle nada a la Biblia. No podemos introducir nosotros nuestras propias conclusiones, nuestro propio razonamiento. Tenemos que ser textuales, comunicar la palabra de Dios tal como ha sido inspirada. Ahora esa es la misión de la iglesia, ¿sí? Predicar la palabra de Dios, no salirnos de ella, no tomar conceptos de filósofos, de educadores, de psicólogos y suplantar la palabra de Dios. Si el mejor psicólogo es Dios, ¿qué más filósofo que Dios, creador? ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que comunicar únicamente
la palabra de Dios que Él nos ha dado, autoridad para hablar, sin quitarle ni aumentarle nada. Vamos ahí a leer los últimos versículos en 2 de Timoteo, capítulo 4 ahora. Versículo 1. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Vean esa recomendación. Y eso es para nosotros también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pero hermanos, esto es extensivo para todos nosotros. No es solo para Timoteo. Es una motivación para todos nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y quizá a veces es un poco fuerte, pero tenemos que cumplir con esa misión que se nos ha dado como iglesia. ¿Con qué propósito? Proteger a nuestro cuerpo, proteger a los miembros de la iglesia. Ese es el gran propósito, ¿ya? Predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, ¿ya? Porque dice: llegará el día en que los miembros de la iglesia preferirán escuchar mensajes de entretención, mensajes emotivos, mensajes que solo explotan la emoción del momento, estimulando sus oídos. Teniendo comezón de oír la verdad, no la van a poder encontrar. ¿Ya? Quizá algunos miembros de la iglesia dicen: pero es que estos sermones no son emocionantes, no me hacen sentir el fuego del Espíritu Santo. No es esa competencia. Los oídos querrán escuchar palabras halagüeñas, palabras placenteras, palabras cómodas, con el fin de satisfacer nuestro ego, nuestra codicia, ya, para acumular un grupo de maestros que nos llenen de falsas enseñanzas. Por lo tanto, hermanos, esa es la comisión de la iglesia. Tenemos que buscar la justicia, la paz, la verdad y el amor, ya, porque en los tiempos últimos vendrán falsos enseñadores que torcerán las escrituras para engañar al incauto o al miembro de la iglesia perezoso, que no estudia con diligencia, que no se empapa de las doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿ya? Y es posible que los puedan engañar, enseñándoles fábulas, mitos religiosos como el alma inmortal, por ejemplo. Creer que tenemos un alma inmortal. Mitos religiosos como las fiestas paganas de Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños, que enseñarán mitos religiosos de ir al cielo o de ir al infierno. Y muchos escucharán esas falsas doctrinas porque son suaves y penetrantes a su oído, ¿ya? Versículos 6 y 7 del capítulo 4, ahora allí. Sigue Pablo instruyendo:
porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que tenía pocos días de vida. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. Él estaba consciente de la situación que estaba viviendo allí. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Con estos atributos nosotros seremos vasos de honra para Dios. He peleado la buena batalla. ¿Y qué batalla la de esta vida cristiana? ¿Qué batalla más difícil la que estamos librando día a día, minuto a minuto? Es una batalla espiritual. Pero Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera del verdadero cristiano, la carrera del vaso de honra para Dios. He guardado la fe. ¿Sí? Y inmediatamente después, a tiempo posterior, fue decapitado y murió. Murió dejándonos este legado, no solo a Timoteo, sino que a toda la iglesia. Murió decapitado, cortado por una filosa espada. Pero cumplió la misión de inducir a Timoteo en los caminos correctos, y hoy nosotros también tomamos esta lección importante. Ya. De hecho, entonces, hermanos, debemos esforzarnos, como dije al principio, debemos esforzarnos por ser vasos de honra para Dios, siguiendo la paz, la fe, el amor y la justicia, honrando en toda nuestra vida a ese Dios creador, a ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, para poder llegar a ser nosotros aquel linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ese sea nuestro esfuerzo, que ese sea nuestro anhelo, que esa sea la batalla que cada uno de nosotros esté peleando, porque al final tendremos vida eterna.